Hola mentes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí la doctora Beatriz Abadía. Hoy voy a hacer un vídeo así un poco espontáneo sobre el estrés y la enfermedad. ¿Por qué voy a hacer este vídeo? Porque justamente he visto a varias personas donde la enfermedad estaba muy relacionada con su estrés. Pero hay dos tipos de personas a las que cuando les explicas un poco el estrés que está jugando una parte importante en su vida, lo ven claro y dicen, claro que sí. Y entonces empiezan a encontrar un camino donde poderse autoayudar y donde evolucionar, y otras personas en las que otra vez el estrés, ¿no? Otra vez el estrés. Ya estamos otra vez con el estrés. No quieren saber que el estrés está jugando una parte importante en su salud. No quieren, porque eso implica un trabajo interno importante. Hay un tipo de personas que prefieren que algo externo les cure. Y si no es rápido, pues no funciona. Es como que este profesional ya no me sirve, ¿no? Entonces, pero si no nos damos cuenta que el estrés siempre, 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 siempre va a jugar un papel importante en cualquier enfermedad que tengamos, no vamos a poder ser dueños de nuestra vida. No vamos a poder tener esa parte de responsabilidad que nos toca. Porque que sí, la enfermedad es multifactorial, por supuesto que sí, pero ante cualquier enfermedad siempre nosotros tenemos una voz muy importante, y en algunas enfermedades más que en otras. Y el problema también es que hay veces que asumimos que el estrés tiene que ser algo como muchos problemas laborales, o pues estar pasando por malos momentos difíciles, la muerte de alguien. No, y hay veces que es mucho más sutil que eso. Puede ser simplemente un tipo de personalidad que quiera tener todo bajo control, que quiera siempre estar en la seguridad máxima, que no le guste nada la incertidumbre. Todos esos patrones, sin darnos cuenta, nos llevan al estrés, a la presión, a la tensión. Y no tiene por qué ser que esa persona esté pasando por malos momentos, sino simplemente su tipo de personalidad que quiere tener todo bajo control, y que cuando aparece una incertidumbre le descompensa por completo, ¿no? Y luego también hay otro tipo de personas que son las que llamo yo las de falta de información de todo, o sea, es paso de todo, ¿no? Y claro, esa falta de información sobre todo hace que también vivan un tipo de estrés, porque sin darse cuenta están estresando a su cuerpo con, igual, comiendo fatal, haciendo cosas que no les viene bien, nutriéndose de cosas y de distracciones que hay ahora ahí en el mundo que estresan profundamente a nuestro cuerpo por dentro. Es decir, que hay patrones que si a priori dirías, no, yo no estoy pasando por estrés, porque yo cuando pregunto a mis pacientes, no, yo no estoy pasando por estrés. Y es verdad, igual no están pasando por una muerte o por una pérdida laboral o por una pérdida de pareja o un divorcio o por un accidente, por lo que sea. No, porque el estrés va mucho más allá de todo eso. Va con tus tipos de personalidad. O por ejemplo, las personas que están intentando agradar a todo el mundo continuamente también tienen asociaciones con determinados tipos de enfermedad. Y es que no nos damos cuenta que, claro, estar intentando agradar continuamente a todo el mundo, tú estás diciendo que tú no, que lo primero es la otra persona y tú no. Entonces, te pones en ese modo de supervivencia continuo de tener que estar gustando todo el rato a todo el mundo para sobrevivir. ¿Por qué? Porque en el fondo estás amenazado de que si no gustas, pues no va a ir bien la cosa. Entonces, nos damos cuenta que el estrés va mucho más allá de pasar situaciones determinadas que se prolongan en el tiempo, sino que va con nuestra propia personalidad, con nuestra mente condicionada, porque cuando uno es muy controlador o quiere la seguridad o es muy poco flexible o la falta de información, también son condicionamientos que te han hecho, y tú no tienes por qué estar condicionado a ese ser tan controlador, a no ser flexible, no tienes por qué estar supeditado a todo eso. Te tienes que dar cuenta de que tú tienes ese tipo de personalidad. Y de ser amable, por supuesto que todo el mundo podemos ser amables, pero que no tienes por qué ser amable incluso con las personas con las que no tienes ningún tipo de feeling. A mí me gusta decir ser neutro. Yo con personas que no tengo feeling soy neutra, ni para mal ni para bien. Neutralidad. Se saluda, no se tal, se dice lo que sea, pero neutralidad no es intentar agradar. Yo creo que la neutralidad es muy importante a todos los niveles de nuestra vida, ser neutros. Entonces, tenía que apuntaros unas cosas para deciros con este respecto, porque nos tenemos que dar cuenta que
como hemos dicho siempre, nuestro cuerpo está muy bien diseñado para el estrés agudo, sin problema. Este estrés crónico, venga de donde venga, nos va a hacer mucho daño a nuestro cuerpo y va a alterar nuestro sistema nervioso, nuestro sistema hormonal, nuestro sistema pues, de defensas, va a impactar a cada una de nuestras células, porque los primeros estudios sobre el estrés se hacían en ratas y aparecían las adrenales, las glándulas adrenales muy inflamadas, los estómagos llenos de úlceras, un sistema inmune muy debilitado, y ahí era donde nos empezamos a dar cuenta de que allí era donde el estrés hacía más mella, ¿no? En el sistema inmune, en el sistema digestivo, en las glándulas adrenales, pero realmente luego en la evolución y en la ciencia y en el estudio de todo el estrés nos hemos dado cuenta que afecta a cada una de nuestras células, a los billones de células, porque todo está conectado con todo, es el sistema neuroendocrino, ¿no? y afecta a todas las células. Por tanto, ese estrés crónico nos va a hacer daño en multitud de sistemas y en el eslabón más débil o por el momento en el que estés pasando va a implicar más a unos órganos que a otros, a unos sistemas que a otros. Pero lo que os quería decir hoy y que quiero que os quede claro es que el estrés no viene disfrazado a veces de estrés. Eso es lo que yo os quería decir. Que no viene diciendo, ¡hey, estoy estresado, estoy estresado! No, mucha gente le preguntas y considera que no está estresada, que no está estresado. Pero no es eso, es qué tipo de personalidad hay detrás. Entonces, hay muchos rasgos de personalidad que te pueden llevar a estar estresado sin darte cuenta. Por eso quería deciros que nuestras emociones son muy importantes y entonces no reprimir las emociones y ser quien hemos venido a ser a este mundo es lo que más salud nos va a regalar. Porque cuando escondemos todas esas emociones e intentamos ser o pretender ser algo diferente a lo que somos, eso nos trae mucho estrés a nuestro cuerpo, ¿no? Cuando yo veo a los padres que quieren que sus hijos sean de la determinada manera que quieren ellos que sean, ahí me da mucha pena porque veo todo el estrés que se le está poniendo a esos niños. Y esos niños en un futuro no sabrán quiénes son porque querrán gustar a sus padres. Y entonces eso hará que estén estresados porque habrán reprimido muchas emociones, muchos gustos que ellos querían hacer, pero que por eso están estresados y están enfermando. Porque al final la enfermedad viene a decirnos algo que nuestra mente ya sabe, pero que no somos conscientes. Y cuando tenemos una enfermedad es entonces cuando nos empezamos a hacer preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? Y entonces te empiezas a dar cuenta, esas personas que se empiezan a dar cuenta de que su forma de ser, su estrés, sus vivencias, sus represiones emocionales tienen un papel importante. Quizás no es todo en la enfermedad, por supuesto que no, pero tienen un papel importante. Y entonces en ese momento empiezan a darse cuenta de todo eso. Y no para culpar o para decir, lo hice mal o esto lo tendría que haber hecho así, no, para darle luz por fin. Pero esto estaba muy bien pensado porque formaba parte de tu aprendizaje para que te dieras cuenta de todo esto. Entonces, ¿qué os puedo decir para entender por qué el estrés puede jugar un papel importante en nuestra enfermedad? Que las emociones son claves. Entonces, es muy importante que nosotros emocionalmente, nuestro mundo emocional, esté lo mejor que pueda estar dentro de las circunstancias. Que incluso si nuestras circunstancias ahora son duras, nuestro mundo emocional tiene que estar acorde a eso. Si ahora mismo estoy pasando por algo duro, es normal que sienta miedo, es normal que sienta desesperanza, es normal que sienta todas esas emociones, es normal que sienta rabia, es normal que sienta negación, es normal todo eso. Entonces vivo mis emociones y al vivir esas emociones y aceptarlas, pues esas emociones van perdiendo su fuerza y a mí me empiezan a dejar hacer los trabajos de reparación. Pero cuando no aceptamos todas esas emociones que nos están pasando en esos momentos, acordes al momento en que estamos viviendo, no aceptamos nada de eso, nos resistimos, reprimimos todo eso y eso es un caldo de cultivo para todavía más enfermedad. Por tanto, muy importante para que nuestra mente esté en esos momentos es que sentir nuestras emociones. Siempre os voy a decir que es muy importante
que sintamos las emociones que tenemos que sentir en cada momento. Y si estamos alegres, porque yo a veces me doy cuenta de que, ¿qué me pasaba? Que hay veces que yo pues, me sentía muy alegre, iba a contextos donde expresaba mi alegría, ¿no? O estaba contenta y de repente, por imitación, mi alegría se iba. Ahora me doy cuenta de que nadie tiene poder sobre mí. Si yo estoy alegre. Y si los demás están tristes, pues están tristes, les comprendo, empatizo con ellos, pero no me roban mi alegría. Pues yo siento mi alegría, porque yo estoy alegre. Entonces, si yo ahora estoy pasando por un mal momento y me dicen, ¿y por qué no estás más triste? Pues porque no. Porque acepto lo que me está pasando y estoy como tengo que estar. Pues no me siento como unas castañuelas, pero no voy a estar en estos momentos sintiéndome más de lo que siento. Entonces, tu sentir tiene que estar acorde. Y si en ese momento sientes que tienes que te duele mucho, pues acorde a lo que tú estás sintiendo, porque ese sentir te va a dar mucha información. Y entonces así yo me doy cuenta, pues por ejemplo estos días digo, estoy en estos momentos me siento mal, ¿no? Y me doy cuenta. Y entonces digo, ¿por qué me siento mal? Porque estás pensando esto y esto. Le doy luz. Y entonces, al darle luz a todas esas emociones, porque no me las reprimo, sino, me estoy sintiendo en estos momentos así, me estoy sintiendo triste, con miedo, tal. ¿Por qué? Todo este diálogo. Lo siento, le doy luz, y empieza, al sentirlo y a darle luz, empieza la aceptación. Pero si yo no le doy luz ni nada, me estoy encontrando en modo automático mal, reacciono, viene mi familia, igual reacciono mal, igual tal, no. Pero al darle luz, ya sé cómo estoy en estos momentos, me dejo estar así, me dejo sentir así, voy dándole luz a todo esto, pero también me impide que yo, al estar mal, yo reaccione, por ejemplo, con mi familia, porque le pongo luz, ¿no? Entonces no pongo más estrés a todo eso que está pasando, ¿no? Y esto es importante, porque hay veces que no nos damos cuenta de que estamos mal, nos han pasado cosas, tal, nos distraemos con otras cosas, nos distraemos con móviles, nos distraemos con películas, nos distraemos tomando una copa, pero no atendemos a nuestras emociones, a lo que nos están diciendo, al problema que tengo, y entonces cualquier cosa que surge en casa, por ejemplo, reaccionas, saltas, te enfadas, ¡fum!, más estrés. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta de eso, de nuestras emociones, sentir nuestras emociones, ver qué diálogo hay detrás de esas emociones y no ser dueños de nuestras emociones en el sentido de que nuestras emociones sean dueños de nosotros, que no nos hagan reaccionar, sino simplemente que sean mensajeros, que nos traen información, pero que no nos hacen reaccionar, sino tenemos nuestra inteligencia emocional para saber lo que nos está diciendo y para sentirlo, pero para dar un espacio a la reacción. Muy importante también que sepamos expresar con nosotros mismos, incluso con las demás personas, nuestras emociones, siempre como una comunicación empática, siempre con una comunicación no violenta, pero expresar esas emociones, ¿no? Expresar las emociones y mantener todas esas formas, lo que os digo, es decir, por ejemplo, pueden venir mis hijos, no sé qué, y estoy triste y les digo a mis hijos, mira, pues mamá está triste. Pues mamá, ¿por qué estás triste? Pues porque me está pasando esto o me está pasando lo otro. Expreso mis emociones adecuadamente, pero claro, en ese momento mis hijos están muy alegres, muy contentos. Yo no reacciono, quietos, paraos, tranquilos, que aquí, ¡fua! No, yo les dejo estar a ellos como tengan que estar y yo como tenga que estar expresando mis emociones, pero sin reaccionar, ¿no? Es que al estar triste no reaccionar contra otras personas o quitarles su alegría a otras personas, sino darnos cuenta de eso, porque es muy importante. O sea, saber nuestras necesidades, pero saber esa integridad, esas fronteras, ¿no?, con los demás, y para conservar
todo eso, esa separación, ¿no? No que las emociones, digamos, se apoderen de nosotros y reaccionemos ante todo. Y claro, porque eso no nos lleva a un bucle que te encuentras cada vez peor, porque claro, si yo de repente ahora, ante eso no me doy cuenta, grito a mis hijos, me siento mal, porque yo luego igual he gritado a mis hijos cuando no tenía que haberles gritado por nada, porque realmente no era ningún problema de mis hijos, era algo mío. Pero mucha gente justifica sus sentires contra los demás. Es que tú tienes la culpa, has venido aquí y has dejado esto y esto no. Lo que te pasa es que tú estás mal y como tú estás mal, ves que todo está mal. Y entonces echas y arremetes contra todos los demás. Entonces, es importante que diferenciemos esto, que nos demos cuenta, yo estoy como estoy, siento lo que siento, puedo expresar mis emociones, si lo considero en esos momentos, al menos conmigo misma y con los demás, pero no puede ser que yo condicione a los demás por mi respuesta, ¿no? Es decir, que les haga daño con mi respuesta, ¿no? Que les haga daño. Muy importante también darnos cuenta de que a veces que tenemos emociones que no son del momento presente. Cuando haces un trabajo contigo mismo, empiezan a salir emociones del pasado y la gente que, por ejemplo, está en ansiedad están emocionándose ya por adelantado en el futuro, con miedos anticipados, ¿no? Entonces, darnos cuenta también que tenemos que estar acordes a ese momento en que estamos viviendo. Y si no, tenemos que hacer un trabajo de procesamiento emocional con las emociones pues más antiguas, irnos a meter a esas emociones. Por cierto, el procesamiento emocional está dentro de mi curso Atraviesa el miedo, recupera tu poder, por si queréis saber cómo proceso yo las emociones. Entonces tenemos que darnos cuenta de que estamos acordes también al momento presente, porque muchas veces somos en piloto automático, somos presas de emociones del pasado. Yo veo a la gente que dice, ay, y si hubiéramos podido estar bien hasta ahora, y si tal, y si cual, y si tal, y si hubiera sido de esta manera, y si hubiera sido de la otra, y si, jolín, y por qué, y entonces se están dando cuenta que están emocionándose por cosas del pasado, por cosas que ya no tienen solución de ningún tipo, por cosas que tendrían que haberse vivido en su momento, llorarlas, expresarlas, acordes a ese momento y trascenderlas y ahora estás en este otro momento. Pero el ser humano es el único animal de este planeta Tierra en el que se está moviendo en emociones pasadas, futuras, y realmente no estamos acordes a nuestra emoción del presente. Y eso es muy importante. Y luego algo muy importante, cuando esas personas que me dicen, yo no paso por estrés, es lo que he dicho antes, ¿tú estás viviendo la vida que tú quieres? Hazte esta pregunta de verdad. ¿Tú estás viviendo la vida que tú quieres? Y mucha gente, si se cuenta verdad, dirá, ni de coña, yo no estoy viviendo la vida que yo quiero, ni de coña. Incluso dentro de mi propia vida puede haber cosas que, jolín, no. Entonces, lo importante es que darnos cuenta de esto, de que nos han condicionado, tenemos la mente condicionada y quizá yo al final he hecho cosas para gustar a los demás, a mi familia, tal, y que realmente no eran genuinas mías. A mi jefe, para satisfacer a mi jefe, para no sé qué, por lo que queráis, pero que no era genuino mío. Lo genuino mío es lo que yo haría independientemente de que me pagaran o no me pagaran. Entonces, nos damos cuenta que hay una serie de cosas genuinas nuestras, de algo que también nos gusta hacer nuestro, pero que lo hemos perdido con la mente condicionada. Por eso es muy importante darnos cuenta de la mente condicionada para darnos cuenta de decir, vale, yo esto lo elegí por esto, pero en estos momentos quiero llevar esta otra vía. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que esto eran condicionamientos, cojo lo que me gustaba de esa elección que hice, pero ahora hago la otra, ¿no? Y entonces me voy dando cuenta de que cada vez soy más genuino, que vivo más realmente con lo que yo quiero vivir, ¿no? Con lo que yo quiero vivir. Entonces, ¿por qué? Porque lo otro es siempre reprimir lo que somos realmente. Reprimimos todo eso. ¿Por qué? Porque no podemos ahora mismo decir, jolín, claro, yo estoy trabajando en algo que no me gusta, estoy viviendo con alguien que no me gusta, Entonces tu cerebro no puede aguantar todo eso, lo reprime todo eso y dice, ya está. Pero luego sale en forma de enfermedades. ¿Por qué? Porque tú
no has vivido acorde a tu genuinidad, no has vivido acorde a lo que tú realmente anhelas y vas reprimiendo emociones de todo. Entonces, entre que no sentimos lo que tenemos que sentir, no expresamos lo que tenemos que sentir, reaccionamos ante eso que nos pasa sin saber realmente lo que nos pasa. Además, muchas veces estamos viviendo emociones del pasado. Además, muchas veces no estamos viviendo desde nuestra propia genuinidad, desde nuestra propia idiosincrasia. Todo eso, sin darte cuenta, estás estresándote. Y es así, y es mejor contarnos verdad. Y cuando me dices, no, yo no estoy pasando por ningún estrés, cuéntate verdad en torno a tus emociones y te van a dar mucha información de por qué estás donde estás. Mucha información. Y yo, cada día me encanta todavía descubrirme más y más, porque tengo más información y tengo más capacidad de poder hacer yo algo en vez de que ser dueña de este. Pero a este no se le quita tan fácilmente. Esto es un trabajo diario. Por eso es muy importante que te des cuenta de todo esto. Porque no estoy estresado. Siempre va a haber una parte psicoemocional en tu enfermedad. Siempre, nos guste o no. ¿Qué parte psicoemocional es? ¿Por dónde viene? Pues eso, claro, es tu trabajo, por dónde lo tienes que encontrar. Pero siempre va a haber, con más peso o con menos peso. ¿Que no quieres hacer caso a tu parte psicoemocional? Pues no le hagas caso. Dependerás siempre externamente de otros y tú serás dueño de este patrón mental. Ya es una decisión. Es una decisión querer vivir desde tu yo y tú desde tu esencia o vivir desde este condicionamiento. Y permitir a este condicionamiento que estrese a tu cuerpo al reprimir emociones, al no expresarlas, al estar bajo el patrón de condicionamiento y sin darnos cuenta, es un estrés muy sutil. Y claro que no va de un día para otro, esto viene de años cargándose, por eso a veces también las enfermedades pues son mucho más frecuentes, si no han pasado cosas más importantes o episodios, son más frecuentes pues en la mitad segunda de la vida, digámoslo así. Entonces, ¿por qué? Porque ya llevas una acumulación también, una acumulación de tensión a lo largo de tu vida. Bueno, pues espero que esto haya quedado claro, que siempre nuestra parte psicoemocional va a jugar una parte importante en nuestra enfermedad. Entonces, es importante empezar a trabajarse cada día. Si quieres, claro, como lo he dicho, es una decisión. Bueno, pues espero que el vídeo de hoy te haya ayudado. Besos, abrazos y bendiciones para todos. Hasta la próxima.